Hola a todos los que se están conectando. Primero les quería pedir por favor si me pueden decir si se escucha bien el audio. Por favor, si alguien me puede decir que si se escucha bien el audio. Hola a todos. Súper, genial. Bueno, hola a todos. Hoy día vamos a tener una conversación súper interesante que se va a tratar sobre las ISAPRES y la crisis que todos hemos visto en las noticias que están enfrentando. Vamos a esperar unos 2 minutitos para que se conecte más gente y vamos a partir, ¿ya? Hola a todos los que se están conectando, muchas gracias por entrar. Hola a todos. Vamos a esperar un minuto más y vamos a comenzar con nuestra conversación de hoy día. Bueno, vamos a partir porque ya no los quiero hacer esperar más. Hoy día vamos a tener una conversación sobre las ISAPRES y la crisis que están enfrentando. Creemos desde Economía a la Chilena que es súper importante informar a todos de esta crisis porque tenemos que entender que no solamente afecta a las personas que están afiliadas a una ISAPRE, sino que también afecta a todo el sistema de salud. Entonces, entender cuáles son las causas de esta crisis, cuáles podrían ser las consecuencias, creemos que es muy importante que toda la ciudadanía conozca de estas consecuencias, de estas causas. Para esto voy a invitar a Carolina Velasco a que se una. Le voy a al tiro invitar. Carolina. Les recuerdo que por mientras pueden ir dejando sus dudas, sus preguntas en los comentarios y ahí las vamos a ir respondiendo con Carolina. Carolina, creo que tienes al revés la cámara. Ahí sí. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿te escucha? Sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, voy a partir presentando a Carolina. Carolina Velasco es economista, es ingeniera comercial de la Universidad Católica de Chile. También tiene un magíster en economía, convención en políticas públicas de la misma institución. También tiene un Master of Science de políticas sociales de London School of Economics and Political Science en Inglaterra. Cuenta con amplia experiencia en la formulación, discusión, desarrollo y aplicación de políticas públicas en educación y salud, tanto en el sector privado como en el sector público, y también se desempeña como docente en distintas universidades. También ha participado en diversas instancias técnicas y mesas de expertos sobre temáticas de salud y educación. Bueno, antes de partir, como siempre hacemos una introducción donde queremos conocer un poquito más al invitado, en este caso, ¿quisieras agregar algo a tu presentación, Carolina? Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Perdón que en la tecnología no se me da muy bien, así que si que en algún momento me caigo, lo que sea, ténganme paciencia. Agregar, bueno, que hoy día estoy trabajando de directora de estudios en el IPSUS, que es el Instituto de Políticas de Salud de la Universidad San Sebastián. Y quizás, para una introducción más integral, madre de 4 preciosísimas criaturas, así que muy contenta también con ese ámbito de la vida, digamos. Qué bueno, buenísimo. Bueno, otra parte, otra sección que tenemos desde Economía a la Chilena para partir nuestra conversación es una recomendación que tengas tú y que tenga yo sobre algún libro, alguna serie, lo que tú quieras recomendar. Da lo mismo si no es académico, lo que se te ocurra. Mira, ya que estamos hablando de salud, hay una serie bien simpática es australiana,
sobre la importancia, digamos, de llevar una vida saludable. Se llama Wellmanía o Wellmania, no sé cómo se pronuncia bien, pero es muy simpática porque se trata de la historia de una chica que en el fondo buena para la fiesta, por decirlo así, y que se da cuenta de la importancia y cómo le cambia la vida llevando una vida bastante más sana. Todo esto es una comedia, digamos, es muy divertido porque le pasan situaciones que pierde la visa, etcétera. Entonces, la importancia es como un poquito cliché, pero te demuestra la importancia de esto de llevar una vida sana y, por tanto, tiene que ver con salud de alguna manera o de gran manera. Bueno, una buena recomendación sobre todo para la gente que casi siempre se conecta a nuestros lives. Así que muy buena. Por mi parte, yo les voy a recomendar esto sobre todo para las personas que estén como un poquito más interesadas con economía. Hay un libro que se llama Think Like a Freak, que es un libro muy bueno para entender cuál es como el pensamiento que tienen los economistas y te lo ejemplifica con situaciones de la vida cotidiana, con ejemplos incluso como muy burdos, pero permite perfecto entender cómo piensa un economista. Así que los que estén interesados en ese tema, los invito a leer este libro que es muy, muy bueno. Bueno, vamos a partir a lo que vinimos y vamos a partir con una pregunta que yo creo que es esencial para entender cómo funciona el sistema de salud en general. Entonces, te voy a pedir si es que nos puedes hacer una introducción un poco de qué es la ISAPRE, qué es FONASA, cuántos afiliados, a qué porcentaje de la población atiende FONASA, atiende ISAPRE, un poco para entender cuál es el contexto en el que nos vamos a estar manejando durante toda esta conversación. Perfecto. Mira, si me lo permites, voy a ir un poquito más atrás. Sí, Antes de vale. eso, explicar un poco por qué hay un sistema de salud o por qué hay toda esta situación de que yo tengo que pagar por salud, ahorrar en un plan, etcétera. Y yendo así bien a la parte más atrás de por qué se organizan los sistemas de salud, eso tiene que ver porque en la salud, ¿cierto?, hay incertidumbre. En general yo tengo un gasto que es inesperado, no sé cuánto va a ser y que puede ser muy alto, es decir, puede ser catastrófico para mis finanzas, sé que tengo que pagar muchísimo, ¿cierto?, al momento en que me ocurre este gasto. En general por eso se usa el prepago, ¿cierto? Yo voy juntando, prepagando para cuando tengo el problema usar esos recursos. Y también los de los demás, ¿cierto? Porque esa es la gracia de un seguro, que todos pagamos lo mismo o digamos un monto chiquitito, pero que en eso se cubre al que en ese momento tenga el gasto y esa persona que tiene el problema puede ir variando en el tiempo, de hecho, porque uno no sabe cuándo le va a pasar. Que es muy distinto al problema de la previsión, por ejemplo, para la vejez, donde yo sé que me voy a jubilar a los 65, 60 años y por lo tanto ahorro y sé que eso se va a usar en un cierto momento. Acá hay incertidumbre y por eso la idea de usar seguros o prepagos. Entonces, eso es importante para entender los problemas que después estamos viviendo como país y cómo se organiza el sistema de salud, porque si bien, ¿cierto?, hay incertidumbre y por tanto los seguros son una buena respuesta a los mecanismos de prepago, la verdad es que los seguros, y aquí me meto en economía, requieren, o los mercados de seguros requieren de ciertas condiciones, ¿cierto?, para funcionar adecuadamente. Sí. Las típicas supuestos, digamos, para que funcione la competencia. Sí. Y esas condiciones en salud no se dan. Entonces, hay varios problemas, sobre todo relacionados con la información asimétrica que generan fallas de mercado y por lo tanto, en el mundo, para resolver el que los mercados de seguros sin regulación no funcionen, ¿cierto? No estoy diciendo que no funcionen nunca, es sin regulación. Si yo dejo al mercado puro y duro, digamos, que se haga cargo, nos quedamos con problemas de cobertura y de gente que queda excluida. Perfecto. Es decir, gente que no se le vende seguro porque está muy enferma, o personas que no pueden pagarlo, dado su costo. Si es que no hago absolutamente nada. Entonces, ¿cómo lo ha solucionado el mundo? En general de dos formas. O simplemente junto todos los recursos de todas las personas en una pura entidad, tengamos una única entidad, que es la que me otorga después el servicio cuando tengo un problema de salud, o permito que varios administren los recursos para salud, ¿cierto?, pero de manera regulada. Y de manera regulada, es decir, yo promuevo que haya competencia. Porque de nuevo, si no hago nada, el mercado no funciona y no hay competencia, ¿cierto?, por calidad y por innovación y por bajos costos, como en otros mercados, sino que hay de hecho competencia por atraer a un tipo de personas de bajo riesgo, es decir, las personas que me van a costar poco, obviamente, digamos, y que yo le puedo ir. Entonces, se genera estos dos tipos de modelos.
El mercado regulado o los sistemas de salud regulados como Alemania o como Holanda, lo que te exigen en general es tener un producto más bien homogéneo, es decir, que el plan de salud sea similar y yo pueda comparar y elegir libremente, no me pueden rechazar. Ya, Entonces, ya, perfecto. esas son condiciones que, por ejemplo, en Chile, al tiro para que uno vaya pensando en las ISAPRES, no ocurren. Asimismo, el cobro de lo que paga la persona, no lo que recibe la aseguradora, lo que paga la persona está desconectado de su riesgo. Es decir, si yo soy más de mayor edad o tengo más enfermedades, no me van a cobrar más, pero sí la aseguradora va a recibir más, porque para eso Ya, se usan ciertos recursos comunes, o que pueden ser impuestos o parte de la cotización, que se usan para redistribuir entre las aseguradoras que se llevan, comillas, a las personas o al portafolio, por verlo así, hablando en palabras económicas, de mayor riesgo, de mayor gasto. Entonces, ese tipo de regulaciones, junto con la libre elección, junto con el financiamiento acorde, porque hay personas obviamente de bajos recursos que no pueden financiar, quizás el mínimo que se les esté cobrando hay subsidio, una serie de mecanismos, pero que en general no, por eso digo que es distinto a un mercado de sí, libre, sin regulación, digamos, donde te cobrarían una prima acorde con tu riesgo, pero eso no es lo que buscamos en salud porque se generan estas otras fallas. Entonces, esos son los típicos dos modelos en el mundo. ¿Qué tiene Chile? Y ahora contesto la pregunta, digamos. Chile tiene una mezcla, porque tenemos por una parte una especie de modelo donde FONASA, ¿cierto? Que es el gran asegurador de Chile, porque FONASA está cerca del 80% de la población, 76, 78, depende de las mediciones, eh, reúne el 7%, es decir, la cotización de salud, porque todos en Chile estamos obligados a cotizar un 7% de nuestro salario, ¿cierto? Los que trabajan o los pensionados, y ese 7% en FONASA, ¿cierto? Se va a un fondo común que se complementa con impuestos generales. De hecho, FONASA solo se financia en un 30% de su presupuesto con el 7% de sus cotizantes. El 70% restante de los gastos de FONASA son impuestos generales, ¿cierto? Es un subsidio del Estado. sí. Ahora, en FONASA tú pagas ese 7% y todas tus cargas, sea una o sean seis, quedan cubiertas y tienen acceso al plan de salud que te ofrece FONASA. Y en el caso de las ISAPRES, ¿cierto? Que más o menos hay entre un 15 y 20% de la población, porque estos números varían en el tiempo, hoy día está un poquito más bajo la situación económica y obviamente la crisis que vamos a conversar, han hecho que se reduzca y estamos alrededor de un 15, puede ser 13% de la población, no es tan poco, pero lo que pasa es que las cifras van variando, pero sí, 15% más o menos que está afiliado a las ISAPRES, y en el caso de las ISAPRES, si bien es obligación cotizar el 7%, el plan de salud tiene un precio. Es distinto a FONASA que con el 7%, que si tengo un ingreso de 100 es 7, si tengo un ingreso de 1000 es 70, es distinto, digamos. Eh, Acá hay un precio por cada plan de salud, ¿cierto? Que el que yo tengo que costear, si mi 7% es insuficiente para el número de personas que integran mi grupo familiar, porque es un precio, ¿cierto?, por persona. Si es insuficiente, yo tengo que ponerme entonces con una diferencia o buscar otra ISAPRE que me sirva, que me ofrezca un plan más barato, o irme a FONASA, digamos, siempre tengo esa alternativa. Pero entonces hay una prima individual, el 7% obligatorio generalmente es un aporte para pagar ese monto, y los precios varían, las primas de los planes varían porque depende del contenido del plan, depende de la cobertura, depende del tipo de prestador igual médico, clínica asociada, ¿cierto? Si son prestadores más caros, digamos, el plan va a costar más. Así que más o menos esas son las dos grandes esquemas de financiamiento en Chile. Las personas en teoría pueden optar, porque yo si puedo pagar la ISAPRE, esa es la primera puerta de entrada, digamos, voy a poder optar por una ISAPRE, pero los que no tienen recursos no tienen siquiera la posibilidad de pagar ese plan. Y lo segundo es que hay la posibilidad de que no te acepten una ISAPRE porque tienes preexistencias. ¿Qué es una preexistencia? Una condición de salud previa que yo conozco, que tengo o tuve, y que es probable que implique que yo tenga más gastos en el futuro. Entonces, como no me pueden cobrar por mayor riesgo, ni tampoco hay subsidio, eso es importante, no hay ningún subsidio de parte del Estado a las ISAPRES, las personas tienen que valerse por sus propios medios ahí. Entonces, tampoco existen subsidios para las personas como de mayor riesgo. La única herramienta y posibilidad que le da la ley a una ISAPRE para financiar a una persona de mayores recursos, cobrar, perdón, es no aceptarla, digamos, porque no puede tampoco cobrarle más, eso es ilegal. Y tampoco, y en el fondo lo que le pasa es que si aceptan muchas personas de mayor riesgo, sube la prima. Si sube la prima, las personas se van a otra ISAPRE, y pues bueno, y por eso es que no funcionan los seguros de salud, y por eso hay que regular. Pero más o menos ese es el panorama hoy día en Chile.
las opciones, digamos, de sistemas de salud. Es súper hablando en nivel macro, digamos. Ujú. Acá yo quería agregar un dato, tú igual me lo puedes corroborar, porque vi un estudio que habían hecho de una universidad, y como que uno un poco tiene el sesgo a pensar que las personas que están en ISAPRE son personas que casi que son millonarias, que tienen muchos recursos, y lo que mostraba este estudio era que el 70% de las personas que están en ISAPRE son de clase media, según cómo define clase media el Banco Mundial. Entonces también creo que es un poquito clave decir como, no estamos hablando de las personas más ricas, sino que personas de clase media que tienen la opción de optar por un plan de ISAPRE también. También, Bueno, sí, es que existe esa duda de que todo el mundo cree que es de clase media, o digamos, o todo el mundo cree que no es de cierto grupo socioeconómico, pero claro, efectivamente, cuando estás cubriendo un 15% de la población, no hay un 15% de la población millonaria en Chile, o sea, no. está muy lejos de eso. Por lo tanto, estamos hablando de personas efectivamente de clase media o clase media un poquito más alta, pero hay muchas personas de clase media que les alcanza para un plan, digamos, justo, o que están, una persona sola, por ejemplo, que tiene unos ingresos y que quiere complementar o está dispuesto, ¿cierto?, a poner un extra para adquirir un plan en una ISAPRE, de esos hay montones de casos. Sí. Bueno, ahora entremos un poquito a las crisis. Yo te planteé algunas preguntas que intentan como ver las distintas causas que aportaron a esta crisis que tenemos hoy en día. Ahí tú me vas a ir complementando y quizás hay cosas que se me escaparon. Pero quiero partir con el problema que hubo con la tabla de factores. Por lo que yo tengo entendido, antes del 2019 la tabla de factores podía discriminar por distintas cosas, que era, por ejemplo, el sexo, el tramo etario, y otras características. Y desde 2019 se establece que la tabla va a ser una tabla única y que se tenía que aplicar desde 2020, desde abril del 2020, para los contratos nuevos. Sin embargo, una de las cosas que aportaron a la crisis fue que en 2022 la Corte Suprema estableció que no solamente tenían que correr esta tabla única de factores para los contratos desde abril de 2020, sino que también a los contratos antiguos, lo que obviamente generó una carga financiera para la ley ISAPRES. ¿Nos puedes comentar un poquito de esto? Sí, la historia se remonta más atrás incluso. Ah, perfecto. Y claro, efectivamente, a ver, lo que reventó, por decirlo así, la gota que rebalsó el vaso fue el fallo del 2022. Y ahí voy a explicarlo al tiro, digamos, pero para hacer la sucesión de los hechos. El sistema de Chile está regulado hace tiempo, la última reforma fue el año 2005, la del auge, la del Sí. GES, ¿cierto?, de las garantías explícitas en salud. Parte, no lo dije antes, pero todos en Chile, FONASA o ISAPRE, tienen derecho a las GES, que son el tratamiento de 85 enfermedades, digamos, 87 hoy día, que están garantizadas en los tiempos de atención y en el pago máximo que yo voy a hacer, o copago máximo que voy a hacer por recibir esa atención. Eso es lo que todos en Chile tenemos derecho al menos, o sea, lo mínimo. Eso y un par de cosas más, pero eso es el grueso, como parte de la explicación previa. Y volviendo a la crisis puntual ahora y de las ISAPRES, porque podemos hablar largo de la crisis, comilla, de FONASA, o los problemas de FONASA. Efectivamente, tú tenías una regulación que venía desde antes, digamos, la última reforma hizo ciertos ajustes, donde se permitía cobrar las primas de los planes acorde a tablas de factores que diferenciaban según la edad y según el sexo. El 2010, imagínatelo atrás, eso fue hasta el 2005 fue la última reforma, el 2010 el Tribunal Constitucional estableció que la tabla que estaba en la ley hay una tabla que decía estas son las máximas diferencias entre una persona de 60 años y una persona de 40, entre una persona de 10 y así. Establecía tramos y diferencias máximas en los cobros de esta tabla de factores. Y cada ISAPRE tenía distintas tablas que no pasaran ese máximo. Pero el año 2010, el Tribunal Constitucional dijo, mira, en realidad estas diferencias son muy grandes. Así que esta tabla la voy a sacar de la ley, derogó esa parte de la ley. Nos sacó, o sea, no es que prohibió tener tabla de factores, prohibió que el máximo fuese tan amplio. Entonces eliminó esta parte de la ley e instó al regulador, digamos, al legislador, a que completara, ¿cierto?, con una nueva tabla o con nueva regulación, porque de alguna manera se estaba cuestionando la regulación, pero eso nunca ocurrió. De hecho, entre medio se tomaron otras, o sea, se implicó otras fallos, digamos, que tuvieron que ver con que ya no podía haber diferencia entre hombres y mujeres, y una serie de otras cosas que fueron pasando, inclusión de ciertas preexistencias, los niños recién nacidos no podían no ser aceptados en la ISAPRE, pasaron varias otras cosas que tenían que ver con cambios en la regulación,
pero nunca se legisló para completar ese vacío, y lo que sí se hizo de una forma administrativa, es decir, no se reguló por ley, sino que mediante una norma de menor rango, ¿cierto? Una norma de la Superintendencia de Salud del año 2019, señaló, bueno, vamos a ponerle fin a esta vacío legal, digamos, y vamos a establecer esta tabla, con estos máximos, pero no solo con estos máximos, sino que esta va a ser la única tabla, que no tiene diferencia entre hombre y mujer, y estas son las máximas diferencias. Se estableció una única forma de cobro, digamos, o sea, el precio base puede ser distinto en todos los planes, pero las diferencias entre edades son una. Entonces, que son esa tabla de factores, y como tú bien dices, se iba a aplicar o se instruyó a aplicar solo a los contratos nuevos desde abril de 2020 y el año 2022, el año pasado, la Corte cambia el criterio y dice, en realidad, eh, vamos a, obligo a que lo que tenga que pasar ahora es que se hubiese aplicado, porque es difícil de entender, pero es como, tiene que haber aplicado desde el 2020 a todos los contratos. Eso es raro, en el sentido de que la Corte establezca normas para todos, cuando está fallando un caso para una persona, eso lo dicho por parte de los abogados, digamos, pero además es porque está aplicando un cambio retroactivo, y un cambio retroactivo que tiene muchas implicancias, porque el cambio retroactivo dice, bueno, dado que se debió haber aplicado, o yo instruyo que ahora en adelante se entienda cómo que se hubiera aplicado para todos, no solo para los contratos nuevos, esto le cambia las reglas un poco a lo que establece la superintendencia, entonces se van a generar diferencias. Si las diferencias son a favor, ¿cierto?, de las personas, es decir, la ISAPRE le debe, entonces la ISAPRE le va a deber. Pero si son en contra, es decir, la persona le debe a la ISAPRE, quedan en cero. Entonces, solo es deuda ese cambio en la legislación, que también es lo otro extraño, digamos, difícil de entender, que se cambia el criterio, le cambian las reglas del juego, y por eso es que también algunas ISAPRE están digamos, alegando internacionalmente que le están cambiando las reglas del juego, porque efectivamente es una forma, por decirlo de una manera, al menos sui generis de legislar, digamos, vía fallo judicial. La forma de legislar es vía ley, Exacto. no vía un fallo. Sí. Se tiene varias características como bien especiales, pero en raya para la suma, eso genera, digamos, la situación de crisis actual, o que rebalsa el vaso, porque para ser justos, la verdad es que, al menos en el análisis de varios de los que llevamos como un tiempo analizando, y bueno, aquí hay diferencias de opinión, pero al menos en las revisiones que a mí me ha tocado participar y trabajos realizados, ¿cierto?, en mis trabajo previo o el actual, es que hay un problema de regulación importante, por lo que les mencionaba al principio, ¿cierto?, en el mercado, comillas, en el sistema de ISAPRES, de seguros en Chile en general, ¿cierto? Toda esta falta de mecanismos que aseguren competencia, lo que ha hecho finalmente es judicializar el sistema también, es decir, que la gente no esté de acuerdo con la forma de la regulación, con la forma de cobro, y vaya a la justicia recurrentemente. Bueno, y además obviamente que genera todos los otros problemas mencionados anteriormente. O sea, no hay real competencia, lo que hay en general en las ISAPRE es un traspaso de costos a las personas, ¿cierto? Los prestadores, los médicos suben las tarifas y suben los precios de las ISAPRE. No hay ahí un manejo, digamos, como de buscar la eficiencia muy fuerte, no lo impulsa eso la regulación. Ya. Entonces, si bien lo que rebalsó la gota que rebalsó el vaso fue el fallo del año 2022, la verdad es que fue una acumulación de base de una regulación inadecuada, junto con otras cosas que fueron pasando en el tiempo hasta el 2022. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir un poquito hacia una de esas cosas, como que nos adelantamos un poco en la conversación. Y te quería preguntar, ¿qué piensas tú, o qué viste tú que ocurrió, o cómo afectó o agravó la crisis de la ISAPRES, esto de que se hubieran congelado las alzas de los precios en la pandemia? Bueno, obviamente que también influyó. Ahora, la pandemia en general fue una excepción a todo lo que estaba ocurriendo en el país. Evidentemente es algo que nunca nadie espera, por lo tanto, en cualquier caso una pandemia hubiese generado un gasto en salud, bueno, ya así fue, en el mundo extraordinario y muy grande, inesperado. No hay seguro para ese tipo de riesgos, No. digamos. Entonces, claro, obviamente que el congelar los precios, porque fue una medida excepcional, porque en ese momento hubo que apretar el cinturón por todos lados, generó que no se pudiera hacer este traspaso de costos a las primas que se cobran a las personas, y por lo tanto aumentó la deuda de la ISAPRE. Sin duda fue un factor más, pero insisto,
insisto, tenemos un problema como estructural con las regulaciones. Estos son factores que van sumando a la crisis financiera, comillas, actual. Perfecto. Y bueno, también sabemos que una de las cosas que afectó esto, que ya lo mencionaste, es la judicialización de las causas. Sí, que al final, o sea, esto es como muy en lo hogareño, como en la vida real. Uno veía, a mí me llegaban correos de abogados como, oye, demandemos para que bajemos tu plan de ISAPRE. Entonces esto fue una tendencia que se fue dando mucho y al final eso también afectó harto o aportó mucho a esta crisis que tú decís que ya se venía de hace tiempo generando. Claro, es que de alguna manera el que haya un vacío legal genera un espacio para poder diversas interpretaciones y para aquí se generó además un negocio, porque acuérdate que había costas, es Sí. decir, cuando uno pierde un juicio, ¿cierto? Tiene que pagarle los costos de haber hecho los alegatos, etcétera, y ese costo siempre se le adjudicaba a las ISAPRE. Entonces la persona que demandaba no pagaba los honorarios, los gastos del abogado, sino que lo pagaba la ISAPRE porque la ISAPRE siempre iba a perder, dado que ya había una forma sistemática de fallar. De hecho, la Corte de Apelaciones fallaba en masa. Entonces agarraba todos los recursos y los días X de la semana los fallaba todos a favor y tenían que pagar todas las costas, ¿cierto? Los gastos administrativos, los gastos de los abogados, todo eso lo tenía que pagar la ISAPRE y eran altos. Entonces la persona pagaba 0 pesos, el que demandaba, le mantenían el precio del plan bajo. Eso no es por tabla de factores, es por precio base. Entonces el precio Ya, base del plan, que es igual para todos. Después ya, del precio perfecto. base le explico la diferencia por mi edad. Entonces Perfecto. eso es el extra. Pero el precio que es igual para todos, que por ley tiene que ser igual a todos, finalmente empezó a quedar distinto, porque si yo demandaba, entonces a mí me mantenía Ah, el precio anterior. Y por varios perfecto. años que mandaba todos los años, me quedaba con un precio súper bajo. Obviamente eso significaba subirle el precio al resto de las personas que no demandaban, y la mayoría no demandaba, pero sí un grupo, o sea, al principio, pero después un grupo grande empezó a demandar, empezaron a fallar en masa, y parte de esa judicialización que tenía de alguna manera ya agobiada las Cortes generó estos fallos masivos, o digamos con resultados que se aplicaban para toda la población y no solo para el que recurría, porque ya le estaban quitando de verdad espacio a otras causas, digamos, importantes que también tenían que ver los tribunales. En ese sentido es comprensible decir, ya basta, por favor, señor legislador, póngale fin a esta carga, digamos, que estamos teniendo porque usted no ha regulado. Y hay un tirón de orejas para todos los políticos, todos los legisladores y el Poder Ejecutivo también, que en su momento debió haber completado esa legislación y que por diversas razones no pudo llevarlo a cabo. Entonces, efectivamente la judicialización también fue un gasto extra, que además te estaba quitando recursos que son para salud, digamos, que estabas pagando Sí. abogados por parte de la ISAPRE, y los que estamos en planes de ISAPRE estábamos financiando también eso. Entonces, obviamente es un sinsentido, Sí. y otro de los factores que hay que corregir. Y el incentivo, o sea, yo como persona, si me mandaban un mail o si, el incentivo era totalmente a demandar porque yo no iba a perder nada, entonces, gratis. Era gratis y, o sea, lo más perdía el juicio, o sea, de hecho no podías perder el juicio, por eso el abogado te aseguraba que en el fondo tú no pagabas nada. El caso de perderlo, bueno, ahí tenía que pagar la costa, ahí tenía que sufrir el gasto del abogado, pero eso no ocurría. Y además, en general, con todos los demás causas Sí. donde sí recibía estas costas, que en algunos tribunales eran muy altas, eran distintas, porque pueden ser distintas las distintas cortes. Mm. Entonces, en algunos sectores de Chile eran muy altas y ahí se acumulaban juicios y mucha gente iba a demandar a otro lado, a otra región de Chile, porque ahí eran más altas Qué las heavy. costas. Porque las costas se redujeron mucho, después se eliminaron y eso redujo en parte, la judicialización, pero después se entró a judicializar por otro lado, porque además se reguló. Esto es otra cosa importante. El año 2021, junto el congelamiento de los precios, que fue el 2020, pero ese congelamiento se pidió el 2021, porque el 2021 se iba a hacer el alza de precios Ah, correspondiente a 2020, se congela. Y perfecto. junto con esa ley se regula el alza de los precios. Se dice, mire, la superintendencia va a poner un límite al alza de todos los años, que va a tener que ver con los gastos, con los costos, con las licencias médicas, con una serie de factores, por lo tanto va a poner un límite a esto. Y Mm. eso también ocurrió el año 2021, por lo tanto ya no se pudo demandar más
por alza de precio, porque ahora estaban validadas con un tope legalmente, Ya. pero sí quedaba la judicialización de la tabla de factores y por eso es que ocurrió después en el 2022 este otro fallo que tiene que ver con la tabla de factores. Digamos, cada vez que había un nicho donde demandar se generaba como una especie de judicialización en ese aspecto, se regulaba, trataba de completar como parchar la legislación, entonces habría otro flanco y eso de nuevo tiene que ver un poco con esta incapacidad de regular apropiadamente y no tener que estar parchando cada cosa en su momento, porque además después te queda poco coherente. Exacto. Mira, tenemos más preguntas, pero quiero que respondamos porque está justo en el tema. Una pregunta de Diego dice, ¿uno podía judicializar con la Superintendencia de Salud también Sí, o no? Sí. sí. De hecho, la superintendencia también recibía reclamo y también podía determinar el congelamiento del precio para esa persona, para el recurrente, para el que Ah, mandaba. perfecto. Súper. Ya, otra de las preguntas que yo creo que todas las personas tenemos es cómo afectó el aumento de las licencias médicas, porque hubo un aumento súper fuerte de licencias médicas, por Mm, ejemplo, de salud mental. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que sí. afectó? Bueno, hoy día, sin ir más lejos, en FONASA prácticamente todo el 7%. Acuérdate que en FONASA, Ujú. yo sé que estamos hablando de ISAPRE, pero es para tener un Sí, panorama. está Hoy perfecto. día en FONASA gran parte del 7% que conforma el 30% del presupuesto total de FONASA se va en licencias médicas. O sea, casi todo el 7% que hoy día están pagando los trabajadores que van a FONASA se va a licencia médica, ¿cierto? Entonces sus prestaciones de salud más bien están siendo pagadas con impuestos generales. Eh, que digamos, uno podría decir que es el método de financiamiento, da lo mismo, lo que quiero decir es la magnitud, ¿cierto?, que están implicando hoy día las licencias. Y en las licencias uno la podría separar en dos. Al principio de la pandemia, ¿cierto?, donde obviamente aumentaron las licencias, después se creó la licencia por COVID, la licencia parental. Al principio, un par de esas cosas que después subsidió el Estado, por ejemplo, la extensión del postnatal, fue asumida al principio por las ISAPRES. Después la asumió el Estado, pero en los primeros tiempos, los primeros meses, fue asumida por las ISAPRES, lo cual, por cierto, aumentó su gasto cuando nadie más estaba gastando en ese momento, pero se estaban acumulando prestaciones, porque es verdad que el gasto fue bajo, nadie iba al doctor, ¿cierto? Además estaba usándose toda la capacidad en las hospitalizaciones, etcétera, o guardándose recursos para esos momentos. Entonces, bajó la demanda por otro tipo de atenciones. Pero esa demanda solo se acumuló, digamos, no es que esas personas nunca fueron, de hecho fueron en masa después, estamos Sí. yendo ahora en masa. Bueno, obviamente ya, volviendo al tema de las licencias médicas, parte importante de esas licencias tuvo que ver con el COVID y de nuevo, eso es inevitable porque tiene que ver con un contexto muy especial, una situación extraordinaria que nadie puede prever, pero además, ya que mencionabas lo de las licencias médicas por salud mental, venía una tendencia desde antes, ¿cierto?, de aumento del gasto en licencias médicas asociado, entre otros, a enfermedades que uno podría pensar que también son, por alguna manera, más laborales Ujú. o también afectadas por la parte laboral. Y para el sector laboral en Chile tenemos otro tipo de seguro, tenemos el seguro de accidentes del trabajo Sí. ¿cierto? Y enfermedades profesionales. Ujú. Entonces también se cuestiona hasta qué punto esas licencias tienen que ver con salud común o tienen que ver con salud laboral, porque Mm, los grandes números, además de COVID, son licencias por salud mental y enfermedades osteomusculares, o sea, el dolor de espalda, el lumbago, la tendinitis, todo lo de los músculos y los huesos. Entonces, mucho de eso también tiene que ver con el estrés de la vida, o sea, del trabajo, bueno, de la vida, obviamente, pero también del sí. trabajo. Entonces, ahí también hay otra discusión. Pero efectivamente han venido aumentando el gasto en licencia, lo que no es raro, porque si tú lo miras desde la perspectiva comparativa, las licencias médicas en Chile son un subsidio de lo más generoso del mundo y de lo más generoso en comparación con otros subsidios en Chile o con otros beneficios. ¿Por qué? Mm, Hoy día la licencia médica te reemplaza el 100% de tu sueldo prácticamente de manera indefinida, es decir, por siempre. Si yo podría estar presentando constantemente una licencia y recibiendo un sueldo de manera indefinida, salvo que hay un momento en que se pueden generar acciones para que eso pase a ser una pensión por invalidez. Pero el trabajador no tiene el incentivo ni a sustituirlo por una pensión de invalidez, ni por otro tipo de beneficio, porque esos son menores. Ninguno es el 100% del sueldo. Bueno, mm, es con un tope, mm. ¿cierto? El cien por Sí, ciento del sueldo tiene un tope. Pero en sí. el fondo, cuando estamos hablando de la pensión de invalidez comparada con un subsidio, es menor. Y la pensión Ujú. por invalidez es 70%, 50%, depende. O el mismo subsidio por cesantía. O sea, si Sí. yo me quedara sin trabajo
trabajo, prefiero decirle al empleador, o sea, el incentivo está, digamos, no es que no estoy proponiendo esto, por favor, en decirle, mire, en realidad me le voy a traer una licencia, cosas que ocurren, digamos, porque lo va a pagar la ISAPRE, el 100%, o el FONASA, el 100% de mi salario, versus el seguro de cesantía, que es el 100% por un par de meses y después empieza a bajar. Seguro de cesantía después el 70% del sueldo, después el 50%, y después Sí. se reparte, ¿cierto?, en lo que va quedando, porque el seguro de cesantía es un fondo que en gran medida tiene que ver con lo que uno ahorró. Hay una parte que es solidaria, pero en gran medida tiene que ver con lo que uno ahorró. Entonces, ahí también tienes que el incentivo está muy inadecuado, Perverso. porque perverso, y en otros países tampoco es tan generoso, y si es generoso no es por tanto tiempo, no es indefinido. Si ahí esto es bien distinto a la realidad de otros países, y por eso es que también se genera un sobreuso, porque al final es un instrumento que se usa no solo para el reposo y para la recuperación de la salud, sino que para otros fines. Entonces, ahí Sí, sí. tenemos un problema como más estructural, del cual si no nos hacemos cargo, vamos a tener un problema mayor, porque cada vez nos quedan menos recursos. En el caso de ISAPRES también se está llevando un porcentaje importante de la cotización, que en algunos casos puede llegar casi hasta la mitad, que se está gastando en solo en licencias, ¿cierto?, de los trabajadores. No estamos hablando de un gasto asociado a prevención, ni a curación, ni a tratamiento, ni a diagnóstico, digamos, de personas, sino que simplemente a reemplazo del sueldo. Y eso en realidad tiene que ver con una condición de esa persona que en ese momento está trabajando. Pero no tiene mucho que ver con la salud, salvo en el sentido de que tú requieres reposo para recuperarte. Pero el Exacto. tema del sueldo es como un poco una situación más, digamos, laboral o económica. Entonces, obviamente están conectadas, pero los incentivos estructurales, digamos, de la estructura de cómo se entrega ese subsidio son bien perversos y por tanto también requieren ser abordados, y eso ya no solo en la crisis de ISAPRE, estamos hablando ahí En de una cosa general. extendida. Sí. Qué interesante ese punto. Nunca me lo había planteado, nunca lo había pensado. Es súper importante. Bueno, obviamente he visto estas como prácticas ilegales que se hacen con las licencias, pero claro, hay un incentivo muy grande a mal utilizar las licencias médicas. Bueno, ahora quiero Ah, pasar a espérate, preguntar. Dale, solo para cerrar sí, el tema, dale. tampoco hay grandes sanciones en el mal uso del instrumento, ¿cierto? De una licencia médica, porque es difícil llegar a generar la instancia de las sanciones, porque requiere pasar por muchas como etapas, demostrar de alguna manera lograr demostrar que esa persona, ya sea el usuario o el médico o quien la recetó la licencia, eh, lo hizo de mala fe, digamos, o no correspondía con el diagnóstico, sobre todo, por ejemplo, en el caso de una enfermedad de salud mental, es difícil de lograr Mm, demostrarlo, y además las sanciones son bajas. Entonces, en muchos casos ni siquiera se pagan las sanciones nomás, salvo que después te pueden empezar a retener tu capacidad de entregar licencias, pero siempre eso es temporal y siempre se puede volver a apelar mm, por parte de quien emite mm. o de la persona sancionada. Entonces, es un sistema que tampoco tiene muchas, desde ese punto de vista, es generoso, ¿cierto? Y tampoco tiene muchas formas de evitar el mal uso. No estoy diciendo que en general todos mal usemos la No. licencia, pero el grupo que la mal usa genera un daño muy grande al sistema en general, porque son muy pocos médicos los que emiten muchísimas licencias por hora. Hay unos números, unos cálculos que son irrisorios. Nadie podría siquiera alcanzar a firmar tantas licencias en un día como las que tiene aprobadas. Entonces, y ahora que se hace electrónicamente es más fácil Sí, aún. Nadie puede ver a 100 personas en un día, no sé, o los números, digamos, de 60 por día. Entonces, evidentemente, ahí también hay un problema, digamos, de fiscalización y después de demostrar de baja sanción, etcétera, que también tiene esa otra mirada y que influyó súper. en el aumento del gasto en salud, sin duda. Carolina, no sé si tú sabes, mira, acá nos están pidiendo si es que conoces algún ejemplo internacional de un sistema de licencias que no tenga ese incentivo perverso o malo. Escucha, no me acuerdo ahora los países, pero que si me Da mandan lo un mail mismo, después, yo les puedo... perfecto, pero como, ¿qué tienen para que no se generen esos incentivos? Como Ah, grandes bueno, multas, no se cubre las características. Bueno, eso. hay países que ni siquiera entregan licencia médica. Eso no es la propuesta, evidentemente, porque ahí en ese caso las personas no tienen incentivo a recuperar tampoco su ¿En salud. serio? Pero No sabía. sí, bueno, Estados Unidos, sin ir más lejos. Pero no es un buen ejemplo, evidentemente. No. Tú tienes que en algunos países se cubre menos que la proporción del sueldo, menos que el 100%, o sea, un 70, un 80, y además es gradual en el tiempo. Es decir,
en algunos casos sí te cubre el 100% del sueldo, pero durante los primeros meses, días, semanas. Después eso va disminuyendo la proporción del sueldo que te va cubriendo la licencia, para que también haya un incentivo del propio trabajador a volver, ¿cierto?, al lugar de trabajo. Entonces, va por esos dos grandes factores, por la proporción del sueldo que te cubre y por cuánto tiempo te lo cubre. Perfecto. Además de todo lo que tiene que ver con la fiscalización y recomendaciones. Algo que en Chile no tenemos es, por ejemplo, ciertos estándares compartidos de cuánto es lo que yo tengo que recomendar de reposo para determinadas enfermedades. Hay algunas recomendaciones, pero no son en realidad vinculantes, o muchas veces son laxas o difieren muchísimo entre unas y otras. Entonces ahí tampoco hay un criterio común como para orientar esas recomendaciones de reposo, de días de reposo. Perfecto. Muy, muy buena la acotación y los ejemplos y toda la información que estáis dando. Ahora te quiero pasar a preguntar cosas un poco más de la actualidad, entonces no sé si quieres aclarar algún punto como del pasado que haya afectado a la crisis y si no, seguimos. Si es que se me pasó alguno importante. No, yo creo que lo hemos abordado la mayoría y si no, ahí de repente me puede llegar alguna información del disco que haya quedado atrás. Súper. Ya, entonces ahora te quería preguntar un poco como, ¿cuál es la situación hoy día que tú ves de la ISAPRE? O sea, ¿qué tan complicado es el problema que tenemos hoy día? Porque puede ser que lo estén en los medios, lo estén resaltando, lo estén como dándole más importancia a lo que tiene, o de verdad tú ves que ya tenemos un problema demasiado grande. Y si es que crees, yo sé que es imposible encontrarle una solución perfecta a cada problema social que tenemos, pero un poco, ¿cuál crees tú que podría ser la solución que se puede encontrar a este problema? Y también cuando hablemos de como cuáles van a ser los más afectados, en mi mente yo creo que no solamente las personas que están en ISAPRE, si al final yo creo que nos va a afectar a todos si es que esto llega a pasar. Sí. Bueno, te voy a abordar el punto 1 y 3, digamos, juntos, porque Sí. de alguna manera, o sea, están relacionados, porque ¿qué tan real es la situación actual? Siempre está esta como amenaza, o uno lo ha escuchado antes, yo tengo varios años como estudiando los temas de salud y políticas públicas, entonces uno hace rato que viene escuchando, o muchas veces como, oye, no, que el sistema está complicado, que hay problemas financieros. Bueno, tuvimos la crisis de Más Vida, y en el pasado, la legislación del auge, parte de la legislación del auge fue reformar la parte como financiera de la ISAPRE, porque hubo también una crisis de ISAPRE en ese entonces que generó estas regulaciones. Por ejemplo, ahora se le exigen ciertos capitales mínimos, garantías más altas, mantención de un cierto indicador de liquidez, de patrimonio. Hay montones de cosas que se le exigen desde el punto de vista financiero a la ISAPRE a raíz de eventos pasados. O sea, se busca proteger al beneficiario, al afiliado, digamos. Entonces, respecto del pasado, digamos, y cómo está la situación actual, la verdad es que, a ver, hace un buen rato que en el fondo de alguna manera las ISAPRES han venido pidiendo cierta liberación de garantías, es decir, que les permitan usar ciertos recursos para poder pagar ciertas deudas y con eso rebajan también sus indicadores de endeudamiento, de liquidez, de patrimonio. Entonces, una serie de movimientos de ese tipo con la superintendencia, que es la que administra esta parte más como financiera, que te dan cuenta de que han ido necesitando cierta mayor flexibilidad en estos indicadores. Y lo otro yo creo importante es, por ejemplo, el corte de convenio o el atraso en las deudas, ¿cierto? Porque en general uno ha visto que en el pasado el Estado a veces es un mal pagador, se demora. Bueno, también grandes empresas, digamos, pero en el caso de las ISAPRE no era algo realmente llamativo. Más bien eran las clínicas muchas veces las que se demoraban a veces en mandar la factura después de tener operaciones y había ahí una rueda, digamos, entre que pagaban unos y los tiempos eran más o menos conocidos. Pero ahora hay una deuda no menor que ha ido creciendo en el tiempo, ¿cierto?, de parte de las ISAPRE a los prestadores. Por lo tanto, ese es otro indicador. Y tercero, el que se cortaron estos convenios a raíz de estas negociaciones que no han fructiferado, la demora en los pagos, o que a veces han querido subir los precios, los prestadores y la ISAPRE no han podido pagarle o no le han renovado el convenio, o al revés, como no le pagan, el prestador, la clínica o el centro de salud le dice, bueno, entonces yo ya no te acepto el dedito, la huella, el bono, sino que lo voy a cobrar a la persona el precio completo, y luego la persona ir a reembolsar. Eso significa que entonces ahora las personas van a tener que gastar de su bolsillo el costo total de la atención y luego ir a reembolsar. Entonces, todas esas señales ya te dan cuenta de que más o menos
hay un problema de financiamiento hace un rato, pero, y de nuevo, lo que genera hoy día el fallo de la Corte Suprema, si es que efectivamente los números que han estado dando vuelta son 1.000 millones, digamos, más de 1.000 millones, evidentemente eso es insostenible. ¿Quién va a poder seguir queriendo participar en un sistema donde tiene que solo pagar de aquí a muchos años más una cantidad enorme de recursos que en el fondo se generan a raíz de un cambio en las reglas retrospectivas? O sea, porque en el fondo, y en este sentido uno puede entender la posición de la ISAPRES de decir, pero yo seguí las reglas, en el sentido de que me dijeron que el año 2019 cambiaba el plan tabla única, yo acepté esa tabla única, bueno, no le queda otra, digamos, pero de alguna manera cambié las reglas del juego con los planes nuevos, y así se aplicó eso, me instruyó la superintendencia, y resulta que ahora me dicen que en realidad tuvo que haber sido para todos los planes. Incluso si eso hubiera sido en el año 2020, hubiera sido un tremendo cambio en los recursos, digamos, en la forma de financiamiento, y hubiera implicado un movimiento importante en ese entonces, que probablemente se hubiera absorbido después, quizás con una alza de las primas, no lo sé. Pero en ese sentido, es que si los montos son los que se han estado hablando, claro, si tienen que ver con no sé cuántos años de ingresos de la ISAPRE para atrás, o sea, ni siquiera de ganancias, de ingresos de la ISAPRE. Evidentemente que no cuadra, digamos, si es que esos son los montos, pero tampoco, y aquí yo creo que es importante señalar que ha habido poca transparencia en los cálculos. No sé, pues las personas que estamos en la academia o la política pública no tenemos acceso a los datos, no se han mostrado los datos por parte de la superintendencia o del ministerio. Han pasado 4 meses, digamos, desde que fue ese fallo, y el plazo para aplicarlo son 6, o sea, solo quedan, de hecho, menos de 2. Ahora meses para que el gobierno aplique, o más que el gobierno, la superintendencia, pero a esta altura es todo el gobierno, porque se involucró también el ministerio, FONASA, y no había ningún dato como para poder realmente rectificar, porque tampoco, porque el fallo además en parte, puede generar distintos montos si es que se usan distintos supuestos, por lo demás. Uno pensaría que es como súper fácil el cálculo, pero al parecer no es tan simple. Entonces, ha habido poca capacidad de entender el problema de la magnitud, porque al final es un tema de magnitud, ¿cierto? De cuánto es lo que hay que pagar, y en el fondo la disposición para un actor del sistema de salud de estar constantemente con pérdidas de aquí al futuro. Y evidentemente que eso tiene un efecto, si es que el fallo se aplicara así de un día para otro y a rajatabla, tiene un efecto importante, porque si tú cierras, ¿cierto?, un par de ISAPRES, o porque quiebran, o porque ya decidieron no participar más del sistema porque en realidad, no sé, pues es insostenible, que generas una masa, ¿cierto?, que se cambia a FONASA, lo que en principio afectaría directamente la atención en FONASA, aunque toda esa gente use la modalidad de libre elección. Por ejemplo, si todas las personas que están hoy día en un tratamiento GES tendrían que usar los prestadores del Estado. Hoy día nadie puede atenderse por un problema de salud GES en un prestador privado en FONASA. Tiene que usar los hospitales públicos. O sea, ya tienes un cambio en la demanda que ya está bien sobrepasada en el caso del sector público. Por lo tanto, hay un efecto directo. Ahora, si varios de esos cambios de la gente tienen que ver con quiebras de la ISAPRE, además tienes un no pago a los prestadores. Los prestadores, ya no sé, clínicas, médicos que tienen su consulta, no sé, centros de salud, centros de diagnóstico, los que te hacen los exámenes, y esos mismos centros de salud son los que atienden a la mitad de la población de FONASA, digamos. O al revés, la mitad de las prestaciones, de los servicios que te entregan los privados, van a personas de FONASA, de la libre elección de FONASA. En FONASA tú puedes atenderte con los hospitales del Estado, ¿cierto?, con la red pública, o puedes optar por pagando un gasto de bolsillo, un copago, que es bastante más alto, con un privado, para que te atiendan más rápido. No si es un problema GES, eso sí. Ahí no te operan la garantía. Ahí tú tienes que pagar de tu bolsillo lo que salga. Ya no te entra a cubrir esto de que los tiempos están acotados o de que el copago es un máximo, no. Si te vas con un privado a un problema GES, pagas lo que tengas que pagar. Entonces, obviamente, si yo tengo un problema de salud de alto costo, las personas no van a usar la libre elección. Las nuevas personas, digamos, que se vayan a FONASA, y como tú bien lo mencionabas al principio, no son puros millonarios en ISAPRE. De esto no son solo personas de altos recursos, sí en promedio tienen más recursos, pero ahí tienes grupos familiares importantes o que hacen un esfuerzo, digamos, y logran pagar la prima quizás en un plan medianamente de una calidad, digamos, similar a lo que podrían encontrar quizás en la libre elección, pero a otros precios, ¿cierto? A un precio que ISAPRE te está cubriendo gran parte del gasto
En cambio, en FONASA, la libre elección, los copagos son muy altos. Por eso es que la gente también usa más la red pública. Entonces, eso tiene que ver con los impactos. El impacto, evidentemente, es no solo en la ISAPRE, es también en FONASA, es en los prestadores, y eso uno podría pensar que si fuese de golpe, evidentemente se genera una crisis sanitaria. O sea, personas que de un día para otro necesitan continuar con su tratamiento, porque estoy en la mitad de un tratamiento, una terapia, lo que sea, con un cáncer, con un problema de salud, los que se dializan, digamos, y si de un día para otro no están los prestadores porque nadie les pagó, o porque en parte están con problemas de financiamiento y también se arrastran dentro de estas quiebras, te genera un problema sanitario real, que puede derivar obviamente en problemas políticos, sociales, en aspectos mayores, pero sanitariamente hablando es una crisis mucho mayor que solo un par de personas en ISAPRE que se van a quedar sin plan de salud, digamos, por ahí no va. Por lo demás, una persona de muy altos recursos se la podrá arreglar de otras maneras, pero ese no es el grueso de la población. Y tampoco es el objetivo de un sistema de salud, pero en el fondo uno podría decir, bueno, algunos se rascarán sus propias uñas, sí, pero evidentemente no son el total de las personas de ISAPRE. Entonces, en ese sentido yo creo que ahí hay una mirada también país, donde se sabe, y el Ministerio así lo ha reconocido, los parlamentarios, los académicos, los distintos actores, de que la solución no puede ser una cosa abrupta, que quiebre el sistema, por más que quizás el gobierno está más en la idea de que no exista la ISAPRE y exista solo un FONASA fortalecido, más grande, no sé. Entonces, bueno, eso por la parte digamos, de los efectos que podría tener una crisis de este tipo y cuán real es. Y respecto tú me preguntabas de las potenciales soluciones, si es que vuelvo como a lo que te mencionaba al principio, Sí. de las fallas como en la regulación en general del sistema, y me centré más en lo que tiene que ver con ISAPRES, pero aquí uno podría también hablar de los problemas que hay en FONASA, en los mismos prestadores públicos, en los hospitales, en los centros de salud, en las postas o en los consultorios, donde ahí también hay montones de cambios por hacer. Entonces, si bien estamos en una crisis puntual y que tiene digamos, un efecto que puede ser muy catastrófico si es que se aplica de un día para otro y de manera abrupta, también estamos en un momento o en una oportunidad para corregir todas esas fallas que te mencionaba al principio, que hacen que ningún sistema de seguros de salud, sin regulación o con regulación inadecuada, pueda prosperar. O sea, lo que uno esperaría es poder avanzar hoy día de verdad en un plan de salud que las personas de verdad lo puedan comparar, o sea, un plan completo de salud, no solo la parte GES, que es buena en general, pero para lo que no es GES, yo tengo que ver los copagos propios de mi ISAPRE, de los prestadores de mi ISAPRE. En otros países lo que hay, en general, cuando hay múltiples aseguradores, distinto es cuando yo me voy a un mundo donde solo va a estar FONASA o digamos, solo va a haber un único asegurador que reúne todos los recursos y no existe la opción de elegir quién me administra los recursos, digamos, de salud, míos o asignados a mí. Entonces, lo que ocurre en otros países es que, lo que te mencionaba antes, o sea, tengo que al menos generar un producto similar para que las personas puedan escoger libremente y afiliarse libremente, sin posibilidad de rechazo, y eso implica otro tipo de financiamiento, que hoy día de hecho en Chile existe, porque la parte GES, y lo que la gente no sabe, lo que está en ISAPRE, digamos, es que si bien hay un plan de salud que tiene un precio, que tiene una tabla de factores asociadas, hay una parte fija, que es el costo de las partes GES, ¿cierto? De la garantía explícita de salud. Ese paquete de servicio que te cobra la ISAPRE es el mismo para cualquier persona en la ISAPRE, y es un precio fijo, y es plano, Claro, no. es decir, es igual para todos. Si tú revisas Perfecto. tu plan de salud, fíjate en tu cobro, si es que estás en ISAPRE o si conoces a alguien en ISAPRE, que el cobro hay una parte fija que es igual para todos los de esa ISAPRE, independiente de que tengan un plan Premium, Master, Máximo, Gold, no sé, o los que tengan el DESDE. Esa prima es igual, ese precio es igual para todos. ¿Y por qué? Porque en el fondo todos tenemos en la ISAPRE acceso al mismo, y en FONASA es lo mismo, acceso a la misma, cierto grupo de servicios con tiempos asegurados, con costos máximos asegurados para el usuario. ¿Y cómo lo hacen con esa plata? Entonces, bueno, parte de lo que se va, porque nos cobran a todos lo mismo, pero evidentemente hay ISAPRE que tienen personas más enfermas que otras, es que la Superintendencia de Salud, ¿cierto?, redistribuye una parte de esos recursos. Entonces, las ISAPRE que tienen personas más enfermas, que usan más la GES, les entrega más, y a los otros un poco menos. Y es un poco la lógica, ampliadamente, que tienen los países que optan por un mercado, ¿cierto?, o un sistema de salud con múltiples aseguradores, pero bien regulado. Y esa es la Perfecto. oportunidad que hoy día tenemos en Chile si es que queremos
si es que queremos avanzar a un mercado, comillas, a un sistema, más que mercado en realidad, porque es mal vista esta palabra en Sí, salud, digamos, pero a un esquema donde haya posibilidad de elección y donde se promueva de verdad la contención de los costos, la innovación, ¿cierto? El foco en el usuario. Hoy día, más que todo, es un poco en el usuario sano el foco, no tanto en las personas enfermas, porque esas personas quedan un poco excluidas del sistema ISAPRE. Entonces, si yo quiero cambiar tengo que fomentar que el asegurador, ¿cierto?, en este nuevo mundo, sea una ISAPRE o sea una nueva entidad que quiera entrar, o sea las mutuales el día de mañana, ujú, que están en este otro seguro, ¿cierto?, sí, del trabajo, del trabajo. pudiesen participar. Lo que yo tengo que fomentar es que quieran aceptar y que puedan financiar a cualquier persona, ¿cierto? Y que por tanto, porque tienen los recursos apropiados, y por tanto puedan competir por un producto atractivo para todo tipo de personas, por un servicio más que producto, porque el producto es relativamente el mismo, salvo por estas diferencias en la calidad de la atención o en alguna característica que se pueda diferenciar cada uno, y eso es lo que ocurre en otros países. Entonces, hay una posibilidad de eso, de generar esta regulación, pero está complicado porque el gobierno actual tiene otra mirada respecto de que en realidad no deberían existir actores privados en la administración de recursos de salud. Por lo tanto, que todos los recursos tendrían que ser administrados por FONASA o una entidad similar, eh, como ocurre, por ejemplo, en otros países, hay países que tienen esquemas donde solo hay un único asegurador estatal, como el caso de Inglaterra, pero algo que, bueno, no te comenté al principio de la conversación, es que los países que tienen esquemas, cada uno de estos dos esquemas que existen en el mundo digamos, desarrollado, ha optado por uno u otro. Entonces, no es que uno sea siempre mejor que el otro, todo depende un poco de, qué sé yo, hasta de la idiosincrasia del país, de su cultura, del desarrollo de su Estado, porque si voy a tener todo en manos del Estado, ojalá tenga un Estado súper moderno, con las mejores personas, no sé, con remuneraciones Eficiente. adecuadas, claro, con excelencia. Entonces, y así todo, en algunos casos, por ejemplo, uno lo puede ver ahora en Inglaterra, así todo, a veces te encuentras con que el sistema te colapsa o porque no Sí. logras cumplir con lo prometido, sobre todo en el caso de las esperas, porque en un mundo donde te financias, donde hay un único asegurador y no hay competencia, se te acaban los recursos y lo que haces es racionar la demanda. Entonces, listas de espera. Esa es la típica consecuencia negativa de un esquema monopólico, en el fondo, en el aseguramiento. Entonces, y eso es un poco lo que uno ve en FONASA, pero eso digo que nosotros tenemos esta mezcla entre un FONASA y una ISAPRE media regular, que tratan de ser como el modelo de seguridad, de seguros sociales alemán, pero no lo son. Entonces, si uno quisiera avanzar a un mundo como donde hay alternativas donde la gente puede elegir, tienes que hacer los cambios mencionados previamente. O sea, de verdad que haya un servicio similar, un plan similar donde yo puedo comparar y elegir, que lo puedan todos financiar, que no me puedan rechazar y donde FONASA también pueda participar en igualdad de condiciones. Hoy día Mm, FONASA, y lo mismo los hospitales públicos, son entidades que dependen de los gobiernos de turno, están politizadas. Entonces, uno mm, buscaría que fueran entidades técnicas con mirada a largo plazo, que lo único que quieran es atender bien a sus pacientes, pero la verdad es que hoy día yo estoy mirando en el que me puso en ese cargo, si soy un director de claro. hospital, etcétera, y en que mi horizonte de trabajo son a todo reventar 4 años, si es que no me cambian antes. Entonces tampoco hay una posibilidad de planificación y proyección muy de largo o mediano plazo, porque siguen el ciclo político, que es algo que uno, si es que optara por un esquema donde hay solo un asegurador del Estado, debiera cambiar. Entonces, y si eso no cambiara inclusive, si te mantuvieras en un mundo donde siguen existiendo públicos y privados, así todo el día tú te encuentras con que FONASA hay problemas de gestión, hay listas de espera. Nosotros hicimos un trabajo en el Ipsos, donde yo trabajo actualmente, sobre el uso de pabellones en los hospitales públicos. Tú te encuentras con que el 50% del tiempo pagado, los pabellones están vacíos, no se usan, no hay operaciones, ¿cierto? No se hacen intervenciones quirúrgicas que están financiadas. Esos hospitales a veces cuentan, o sea, la mayoría de esos, de hecho, el 80 y tanto% de los pabellones están habilitados. Hay un grupo que ni siquiera está habilitado, está construido, pero no tienen gente, no tienen cama, no tienen el instrumental. Pero de los que están constituidos, hay casi la mitad del tiempo, un 40 y tanto% del tiempo, que no se usan, que tienen personal, que tienen el equipamiento y no se usan. ¿Cierto? Porque diversas razones, porque se suspende la cirugía, porque empiezan tarde y se van temprano. Cierran 2 horas antes en promedio en Chile que el horario de trabajo. O sea, no se hacen operaciones 2 horas antes y empiezan 40 minutos o a veces 1 hora más tarde.
Entonces, Sí, sí. evidentemente, también hay ahí, ¿cierto? Uno dice, pero en realidad, bueno, pues, ¿qué importa que sea el gobierno de turno? ¿Qué importa que sea el Estado? Bueno, está bien, no hay problema, pero cámbiale los incentivos, cámbiale la institucionalidad, cámbiale el gobierno corporativo, que ese director tenga un horizonte de largo plazo y que responda, ¿cierto?, a un estándar de cumplimiento, de uso de los recursos, que además son recursos, ¿cierto?, públicos, que tienen baja rendición de cuentas, que en el fondo nadie está exigiendo cumplimiento muy fuertemente por parte de los No. usuarios, porque la gente como que en FONASA no tiene derecho, salvo que sea GES, a exigir, en términos de que no hay Mm. tiempos máximos, no hay ahí estándares donde las personas puedan exigir algo más si es que no es GES. Entonces, si es que es GES, hay garantías, se puede incluso ir a recurrir a la superintendencia. Pero si no, no tienes muchas herramientas como para que las personas se empoderen. Entonces, te encuentras con un Perfecto. esquema bien complicado si es que no genera esos cambios que son necesarios, independiente que no hubiera pasado nada con la ISAPRE, que todo siguiera igual ahí, tú tienes un problema importante en FONASA igual. Y sobre todo ahora que estás creciendo la población que se está yendo a FONASA. Qué heavy. Cacha dado que tú igual conociste de educación, qué impresionante cómo una mala gestión puede tener unos efectos tan heavy en cómo funcionan las cosas. O sea, siento que la gestión es una de las cosas Mm. más importantes Sí. en las políticas públicas en general. Sí, lo que pasa es que ahí hay un problema que se da más fuertemente en el Estado porque no hay evidentemente un dueño, digamos, comillas, Eso. exigiendo, ¿cierto?, como un buen uso de los recursos. Más bien somos todos los chilenos, los votantes o los usuarios, ¿cierto? Pero cuando existen esos canales, porque si soy un usuario y yo reclamo y no pasa nada o no tengo o no tiene un efecto lo que yo diga, o exija, y no me puedo cambiar, porque además está el problema de que no tengo dónde elegir, no es que yo elija un hospital, ese es el que me toca, el designado, ¿cierto? Por mi zona de residencia o porque no hay otro. Entonces, claro, ahí es cuando uno valora y entiende por qué también es importante, donde funciona la competencia, digamos, poder generar esta posibilidad de elección o el impacto que tiene, ¿cierto? Y el caso de educación ocurre, que tú puedas financiar otro, digamos que tu financiamiento se vaya contigo, digamos, porque si, Sí. si los recursos no dependen de mí, yo tengo que ir donde me digan, pero si yo puedo disponer de ellos también es distinto. Sí. Entonces ahí tienes todo un mundo bien complicado, y ya que lo mencionas, una de las formas de solucionar, por ejemplo, en educación también hay un problema similar a lo que yo te mencionaba respecto al financiamiento hace varios años atrás, pero eso cambió. De hecho, yo trabajaba en educación en esos años, por eso fui como testigo de eso. La subvención, lo que recibe un colegio por cada niño, ¿cierto?, era igual, pero Mm. el gasto que requiere un niño donde cuenta con menos, por ejemplo, libros en su casa o con menos posibilidades de educación y de aprender desde su casa, ¿cierto?, requiere un esfuerzo mayor por parte del colegio, Sí. que va a compensar quizá ese déficit del hogar. Y por eso es que se creó una subvención diferenciada, una Mm. subvención especial Sí. para aquellos alumnos que carecían de esas posibilidades, ¿cierto?, complementarias que te da el trabajo hogar a lo que ocurre en los colegios. Y se creó, ¿cierto?, Mm. un extra, un delta para estos niños que venían de sectores más vulnerables. Algo similar es lo que tú requieres en salud, porque si no también se te genera que vas a tener pura gente sana, en comillas, y voy a poder mostrar buenos resultados en salud, bueno, pero en realidad no estoy haciéndome cargo De en este lo, caso, de sanar a la población, en el caso de educación es de educar a esa población, y que acá también se puede aplicar el mismo principio, digamos. Entonces, perfecto. ahí tienen sus ciertas similitudes, pero son problemas en raíz muy Distinto. distintos. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos ya a terminar nuestra conversación. Te damos muchas gracias por darnos este espacio, por explicarnos todos estos grandes datos, toda esta gran información. Yo creo que a todos nos quedó muy, muy claro. Pero también quiero saber si tú quieres agregar algo, finalizar con lo que tú quieras, un resumen, lo que... Mira, quizás un aspecto que no abordamos y que tampoco es mi expertise, Pero, pero que es importante considerarlo porque es otro pelo más de la sopa. Yo de alguna manera lo miré así como tangencialmente, o lo mencioné tangencialmente, tiene que ver con el aspecto político, porque al final, ¿por qué está el vacío, o por qué no se llenó el vacío legal del 2010? Si uno va al primer fallo del Tribunal Constitucional, que derogó parte de la ley. Bueno, porque no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo de nuestros políticos, o sea, ujú, porque se enviaron proyectos de ley.
Desde el año 2011 se envió un proyecto que regulaba, ¿cierto?, el plan de salud para todos, el plan garantizado de salud se llamaba, y después el año 2019 y 2020 se envió una serie de proyectos que incluso reformaban FONASA, crearon un seguro catastrófico en FONASA, reformaban FONASA, creaban un plan único para el sector ISAPRE. O sea, buscaba de alguna manera hacerse cargo de estos factores o esta falla en la regulación, pero no lograron ser aprobados en el Congreso porque hay diferencias políticas, ideológicas, de mirada país, digamos, respecto de qué es lo que se busca para un sistema de salud. Y algunos son muy reacios a que participen los privados, que es similar a lo que se está discutiendo hoy día en la Constitución también. Entonces se está también discutiendo hasta qué punto hay que dejar o no en la Constitución que pueden existir privados participando. Y en salud se está dando esa discusión actualmente. Entonces, ahí hay un factor y otro pelo a la sopa es todo este rol que juegan los partidos políticos, los políticos en finalmente aprobar o no, ¿cierto?, las regulaciones que favorecen o mejoran, en este caso, el sistema de salud, pero también en otros ámbitos. Y en salud ha sido muy duro porque es muy ideológico, y en educación pasaba lo mismo. O sea, la mirada de, no, que de hecho los colegios finalmente se desmunicipalizaron. En algún momento eso era incuestionable. Después fue cuestionado por muchos años y finalmente se desmunicipalizó, se le quitó a los municipios. Hoy día eso podría pasar también en salud. Pero a lo que voy es que el mundo político tiene mucho que decir ahí, y yo creo que hoy día es un momento, dado esta situación de crisis y después de la pandemia, sobre todo que uno valora la importancia de la salud, de la buena salud, es un momento en también ser generoso en lograr acuerdos para avanzar. Porque hoy día estas dos posiciones como más de, mira, en realidad no privado, sí todo Estado, o sí todo privado, o qué sé yo, o privado sin regulación, te ha generado inamovilidad, inactividad, congelamiento, y finalmente los que lo pagan son los usuarios, y los que están más enfermos o los que tienen menos recursos. Entonces, es un momento de ser práctico y realmente decir, mira, optemos por algo, pero avancemos, ¿cierto? Y yo obviamente soy más pro, digamos, un esquema donde puedan participar los privados, sobre todo porque nuestro Estado no es tan moderno, pero además porque ya tenemos la experiencia, nuestra idiosincrasia ya existe, ya están instalados, ya están costundidos, digamos. En mi parecer hay un problema de regulación que desincentiva que esto funcione bien. No es que per se una institución no quiera aportar o lo quiera hacer mal, digamos, al revés. Hoy día lloran, digamos, las ISAPRE por decir, denme claridad a las reglas del juego. Y las clínicas también. Entonces, en ese sentido yo creo que estamos en un momento crítico donde de verdad los políticos tienen que ponerse las pilas. Lo mismo, bueno, pues, en este caso le tocó a este gobierno, podría haber sido otro, pero el gobierno, los políticos en general, en el Congreso, tenemos que poder dar ese salto, porque, digamos, si no, ¿cómo? O sea, ya vas a hacer crisis, FONASA ya está recibiendo más gente, e independiente de que la ISAPRE no quiebre, no se explote el sistema, igual estás teniendo una carga mayor, y no se ve que haya una perspectiva de hacerse cargo de eso, más personas de una forma distinta a la que se ha venido haciendo, que tiene estos déficits. Entonces ahí yo creo que hay que abordarlo de todas maneras también desde el punto de vista político. Sí, o sea, sobre todo que prime la responsabilidad y no la ideología, yo creo que eso es clave en mucha política social. Es difícil porque ahí tocan aspectos como muy de visiones de mundo, quizás que son distintas, pero en Chile también nuestros políticos somos bien radicales en algunos aspectos y en otros países son más prácticos. Dicen, a ver, ¿qué funciona mejor? De ahí lo arreglamos, no es todo nada. Acá es como, también nosotros decimos como, si dejamos esto todo se va a quedar inmóvil y nunca más. Bueno, sí, es cierto, cuesta hacer reformas de salud o en ámbitos sociales tan amplios, pero claramente lo que tenemos actualmente no está funcionando como quisiera. O sea, ahí hay un llamado también a los que estamos involucrados o en parte podemos aportar en esa mirada. Perfecto. Y te damos muchas gracias por querer explicarle como a la gente común que está en su casa en este momento y ve las noticias y no está entendiendo mucho qué está pasando con la ISAPRE, y con nuestra conversación que acabamos de tener, ellos pueden estar mucho más informados. Así que desde Economía a la Chilena te damos las gracias, y le damos las gracias también a todas las personas que estuvieron conectadas.
Eso, Muchas muchas gracias. gracias, que estén Por la bien. invitación y gracias por la paciencia, porque de salud es un sector difícil y duro, entonces me imagino que han estado medio así fundidos. A mí me ha costado harto poder entender y Comprenderla. explicarlo. Es difícil, toma tiempo, así que dijéranlo y yo encantada de recibir cualquier pregunta, dudas posteriores, si quieres a través tuyo, ni un problema. Perfecto. Nosotros incluso podemos como poner tu mail para que te puedan hacer todas las preguntas quizás a Ipsus, ahí tú nos puedes como comentar. Muchas Perfecto. gracias a todos y muchas gracias, Carolina. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, Chao, que estén bien. Buenas chao. noches. Chao.